blanco. Si yo cierro esto así, Nada. yo veo tú, blanco. Ah, okay. Sabi ko may problema ka kay mata, may problema daw yung mata ni Joanna. Ngayon, sabi niya gano'n, kapag tinakpan daw niya yung isang mata niya na to, ala daw siya nakikita kung di white lang. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Por qué tú no mandas mi mensaje ayer? Yo te he dicho que mucho lluvia, no. Hasta ahora va a llover más. Ahora tiempo de lluvia mucho. Ah, ahora tiempo de lluvia. Ako, tag-ulan pala sa Equatorial Guinea. Kaya pala sabi ni Joanna, dito siya nakaka-message niyang message kahapon. Pero, ¿tú cuido de dinero? Sí, yo he cogido. Ah, muy bien. Para tú tienes comida. Oh, eso chica de Canada. Mandado dinero para ti. Oh, magpasalamat ka naman. Ano? Gracias, Leslie. English. De dinero, de comida. English. Sí, estoy muy... English. Muchas gracias. English. Thank you very much. English. Oh. Ano? Thank you very much, Leslie. God, I bless you. Thank you. Amen. Amen. Me duele la cabeza hoy, no sé, mi cabeza me hace Ah, dolor de cabeza hoy? mucho. Yo he comprado paracetamol así, cuando yo bajo la cabeza así me duele. Mucho dolor de cabeza? Sí, mucho dolor. Yo he comprado paracetamol. He tomado 2. ¿Dos paracetamol? Mucho dolor, mucho. Dios mío. ¿Posible tú no comes? ¿Tú comer? Sí, ¿Hola? comer. Cuando tú no comes, dolor de cabeza. Sí, es verdad. Oo. Desde mañana yo solo trabajar, pensar mucho, ir a San Roque y así. Es verdad. ¿Ayer tú has ido ahí? No, hoy, esta mañana. Ah, por eso tu cabeza dolor. Sí, ayer no dormir bien, no pensar mucho. Mañana yo ir a San Roque y mañana así. Ah, por eso dolor de cabeza. ¿Cuánto gramo esto paracetamol? 500. A Ah, ver, masakit daw ulo ni Joanna kasi kahapon daw isip siya ng isip. At pumunta pa siya sa may paracetamol. Uminom siya ng 2 gamot. Napakasakit daw ng ulo niya. Hindi raw siya... Pero hay que comer, hay que comer, Joanna, no pwede no comer. Kailangan kumain ka. Oo, hindi pwedeng hindi kakain. Ahora tú tienes dinero. Falta poco pa final de mes. Oh, también más dinero. Pero esto, chica, gracias para mandar esto dinero. Salamat sa nagpadala po ng blessing para kay Joanna. Oo, na ano yun na, 50, ginawa ko ng 50,000. Yung, ginawa ko ng 50,000 sepas yung ibinigay sa kanya. Oo, tapos ay que comprar comida. Bumili ka ng pagkain. Pero ilan ahora dolor de cabeza, Joanna? Hasta ahora? Sino? Vale. Niño hueso. Vale. ¿Quién es? Donde yo alquilar casa, hermana de la dueña de la casa. Yung may ng bahay. ¿Qué ha dicho? Ella salir. Ella salió, aalis na. ¿Por qué? Pasé. Pasya. Solo saludar. Saludar. Ella ahí. Umalis lang. Hasta ahora tu cabeza dolor? Sí, dolor. Yo voy a tomar más. Porque aquí mucho dolor. Ba't kaya ganun? Pero ayer no, pero hoy no dolor de cabeza? Kahapon. Ayer, ¿no? No, ayer no dolor, pero hoy mucho dolor hoy. Hoy mucho dolor. Masakit daw yung ulo ni Joanna mula
hasta ayer también dolor. No, ayer no dolor. Esta mañana cuando yo despertar, cabeza dolor. Sí, hay tiempo así, yo también. Hay también así. Tinatanong ko kung tinatanong ko kung masakit yung ulo niya kahapon. Hindi naman daw, pagkagising lang daw niya. May time na ganyan din. Hindi kaya mataas ang blood pressure nito. Kailangan nito ipa-check up. Joanna, mas mejor cuando tú venir aquí, hay que hacer examen para tu cuerpo. Ir a doctor aquí. Todos, tu ojos. Sí, ojos, yo quiero ojos. Tu ojos tiene problema hoy. Tiene problemas siempre, no ver bien, pero está abierto, no ver. No ver bien. Sí, ver blanco. ¿Hasta ahora? Sí, aún esto no terminar, hay pequeñito así, blanco ahí dentro. Cuando esto abierto, ¿qué tú has visto? ¿Nada? Blanco. ¿Dónde? Esto, cuando abierto tus ojos. Sí. No. Es blanco, yo veo blanco blanco. Si yo cierro esto así, nada. Yo veo tú, blanco. Okay. Sabi ko may problema may problema daw yung mata ni Joanna. Ngayon, sabi niya gano'n, kapag tinakpan daw niya yung isang mata niya na to, ala daw siya nakikita kung di white lang. Necesito ir a doktor aquí de Pilipinas. Oo, kailangan check up. Naku. Di okay yung mata niya. May puti daw siya, may puti daw na ganyan. Pero oo nga, kailangan ipa-check up yung mata ni Joanna. Peligro. No? Peligro? Sí. Cuando no ver esto, problema. Ba, siyempre. Sí. Pagka yung mata hindi makakita, may problema yan. Pero kay Clark, tú comerá medicina. Tú tomar medicina para tu ojos? Sí, antes. Dati raw uminom naman siya ng gamot. Oo. Pero antes, porque, Joanna, pero porque antes tiene esto, tiene esto, ¿no? Sí, tiene blanco, salir, Nana. Sí, algo, salirme aquí dentro, en los ojos, aquí dentro de la nariz, dentro aquí. Oo. Sí. Pero ahora no dolor. Ahora esto no dolor. No. Okay, dati mo kasi lumalabas na nasa ano niya yun. Lumalabas na nasa ilong niya. Pero posible, Joanna, pero tu cuerpo está bien, fuerte o no fuerte. Tu cuerpo. Tu cuerpo fuerte o mi cuerpo fuerte. Fuerte. ¿Cómo? Oye. Sí, mi cuerpo fuerte. Fuerte, no como enferma. Oye. Sí, otro día así. Ayer, pasar así. No, mi cuerpo estoy bien, solo hoy me siento un poco cabeza dolor. Okay. Okay naman daw yung katawan niya. Okay, tinatanong ko yung katawan niya kung okay. Kasi baka mamaya mahina yung katawan niya. Okay naman daw, malakas naman daw. Kaya nga daw po, ito nga lang sa masakit ang ulo niya. Sabi niya ganun. Kaya kailangan dito pahinga. Porque tú trabajar mucho ayer hasta hoy. ¿Tú trabajar mucho? Sí. Marami siyang trabaho daw. Nako. Cuando tú vienes aquí directamente ir a hospital para mirar todos tu cuerpo. Pagka nagpunta ka dito, yung ipapacheck up ko lahat buong katawan mo, mata, ilong, yan, mata, papacheck up. Tapos, pati dugo, también azúcar tu cuerpo, tension, blood pressure, tension. Eso le decir a este hospital, tensión, que mi tensión es mucho. Sube, por eso, cabeza duele, tensión, estrés. ¿Hay tiempo tu tension sube? Sí. Ay, high blood bill yun si waka. Sí, hay tiempo. Antes, ¿cuánto esto tension?
Iba a ser persona antes, me ha dicho, no sé, iba a olvidar. Olvidar. Atención. Sí. Oh, okay. Dati, tiyado ko, ano yun? Me suele coger mucho. Mataas daw yung ano niya, blood pressure niya dati. Kailangan pa-check dito yung pati yung dugo. También tu sangre hay que mirar aquí de Pilipinas. Porque doctor aquí bien. Laboratorio aquí bien. Todos. Papacheck ko yung dugo ni Joanna tsaka yung ano, lahat. General check-up ang aabutin nitong si Joanna. Pataas daw ang blood pressure eh. Pero to, solo 32 anos, ano? 32? 31. 31 years old pa lang siya. Oh, high blood na. Kaya 31 años. Parir mucho, parir. Cuando tú parir, así, cabeza. Kapag doon nanganak, ganyan. Ako. 31 pa lang pala siya, pero blood pressure niya mataas. Nako. Por eso no... Porque antes tú tomar mucho Castel. Por eso. Sí, por eso. No sé, dati kasi inom siya ng inom, o baka ganyan. Diyos mio, kailangan ipa-check up to si Joanna. Buti nga tumigil na siya sa pag-inom ng alak eh. Ay naku, Joanna. Ingatan mo yung katawan mo. Hay que cuidar tu cuerpo porque tú tienes 3 niños. Diyos mio. Ingatan mo yung katawan mo, 3 anak mo. Mira. Fuerte. Fuerte? ¿Cómo va fuerte, Joanna? Quiero ver. Quiero ver cómo va tu fuerte. Gusto makita. Okay. Ejercicio. 1, 2, 3, 4. Quiero ver. 1. ¿Cómo va ejercicio de Joanna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Ejercicio. Echo. Okay. Left. Right. Okay. Next. Más. Otro ejercicio. Quiero ver. 1, 2, 3. ¿Qué clase de ejercicio es esto? ¿Solo así? ¿Qué clase de ejercicio? ¿Qué clase de ejercicio? ¿Así? ¿Cómo? Quiero ver. Quiero ver el ejercicio de Joanna. Kahit masama pakiramdam, nakakatawa pa rin siya. No? Ay, nako, Joanna. Hoy, gracias Joanna, gracias, porque cuando tú llamar mi corazón contento. Es la verdad. Sin mentir, sin broma. Ajá. Por eso yo, por eso yo contento cuando tú vienes aquí. Todos los días. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a comer. Sí. A comer, a bailar, a ir, así. Bam, 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 bam. Felicidades. La felicidad. ¿Cómo va a cantar tiene dolor de cabeza? Uy, la verdad, yo ríe aquí con la fuerza. La cabeza duele, la verdad. Sakit daw talaga yung ulo niya. Oo, sobra. Sí. Sabi ko, kanta ka nga. Sabi niya, masakit daw talaga yung ulo niya. Vale, mejor hay que, Joanna, hay que descansar. Mejor, magpahinga ka na muna. No?